Hola, Leonidas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás? Muy bien, gracias. Leonidas, ¿cómo estás tú? Bien, aquí, Eh, listos para comenzar y realmente una experiencia, como siempre, compartir y encontrarnos con los amigos gratos ahí y tratar temas que son de interés para todos nosotros, ¿no? sí, ¿Tú qué tal? ¿Cómo totalmente, vas? totalmente. ¿Cómo están las cosas? Bien, muy bien, muchas gracias. Más bien, gracias por tomarte el tiempo el día de hoy para compartir con nosotros tu experiencia, ¿no? Tu conocimiento. Creo que el tema que vas a tocar el día de hoy es fundamental y ya nos contarás un poco más, pero creo que las empresas familiares, sobre todo en el Perú, son ¿no? el corazón del crecimiento, del desarrollo y pues el crecimiento de la familia, de la empresa ayuda al país y también internamente, ¿no? A la familia y muchas cosas. Creo que es un eje que impacta negocios, satisfacción y unión familiar. Son muchas cosas ahí involucradas, así que con tu experiencia tan amplia, Leonidas, vamos a estar muy contentos de poder aprender. Tenemos ya aquí algunas personas conectadas. Marco, buenas noches, bienvenido. Cristian, Eddie, Paola, Freddy, Carmen también. Bienvenidos, bienvenidos. Voy a presentarles a Leonidas, ¿no? Que nos acompaña el día de hoy, y luego le voy a dar el pase para que pueda Leonidas darnos su exposición. Y al final vamos a tener un momento para preguntas y respuestas. Entonces ustedes pueden igual ir haciendo preguntas en el camino. Al final vamos a tomarnos un momento para responderlas. Y yo también voy a hacer algunas preguntas de repente para profundizar en algunos puntos que nos comente Leonidas. Yo les cuento que Leonidas cuenta con estudios doctorales en Economía y Administración en la Universidad de Sevilla, en España. Es también MBA por Centro PUC, ¿no? En la Católica en Perú. Tiene un MBA en la Universidad Politécnica de Madrid, España. CPC y estudios de posgrado en diversas áreas. Se ha desempeñado en gerencias generales en empresas familiares en múltiples sectores, ¿no? Ha asesorado a compañías familiares a crecer de forma sostenible. Cuenta con más de 30 años, ¿no? De experiencia y aporta un valor único en áreas como dirección estratégica, planificación de negocios, gestión de riesgos, finanzas corporativas y contabilidad, ¿no? Eh, Estas son, por supuesto, algunas nada más de las áreas. También trabaja directamente en el liderazgo para la construcción de equipos de trabajo y consecución de objetivos claves de negocio. Entonces, le doy la bienvenida a Leonidas. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Vamos a estar muy contentos de escucharte y aprender de ti. Nelson, gracias más bien por la invitación. Bueno, como sabemos, Trasciende es una comunidad profesionales que quieren transformar el entorno en el cual nos desempeñamos, pero que también dentro de esta comunidad algo importante es que buscamos entre nosotros compartir conocimiento, transmitir nuestras experiencias y creo que en función a ello enriquecemos esta comunidad en la cual estamos participando todos, ¿no? Entonces, más bien gracias a ti, gracias a todos por estar en este momento y poder compartir algunas experiencias, algunas vivencias. Y bueno, creo que la idea se convierta en un conversatorio, ¿no? Donde podamos compartir ideas, transmitir a veces vivencias que uno ha tenido y las vicisitudes que en muchos de los casos ha podido pues recoger durante estos años de experiencia profesional y vivencia en este sector de lo que se denomina las empresas familiares. Entonces, en ese contexto, si le parece, iniciamos nuestra sesión de hoy día.
Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Se ve ya la presentación? Sí, sí, mira, se ve la presentación, se ve, sí, ya se ve. Solamente, sí, se ve un poco en pequeño, pero de ahí lo vas, imagino que ya se va No, a no, ir. vamos a ver entonces a ver qué cosa debería verse Sí, sí completa se la ve. presentación. Pero se ve en el pequeño, de repente ahí ver Ya, presentación vamos a completa o ver. maximizarla. Ujú. Exacto. Exacto. ¿Ya? Ahora sí. Sí, exacto. Gracias. Bien, bien, la idea es conversar un poco sobre lo que significa los desafíos y los retos que tenemos hoy día con respecto a las empresas familiares, ¿no? Bueno, ya hice la presentación. Y lo que tenemos acá es dos sistemas, ¿no? Que van a conversar y en algunos casos no solo no van a conversar, sino van a generar una serie de problemas, de conflictos y que en muchos de los casos no solo se generan eh, inconvenientes dentro de la empresa, sino que trascienden, perdón, dentro de la familia, sino que trascienden la familia y se trasladan todos esos inconvenientes, todos esos conflictos en la empresa. Y en muchos de los casos, lamentablemente, las empresas dejan de existir. Eh, Todos podemos hacer memoria seguramente de muchas empresas en nuestro entorno local, nacional, que hoy día ya no existen. Y a veces se preguntan o nos preguntamos por qué no existen. Y en muchos de los casos la respuesta es por los conflictos que se dieron dentro de la familia, ¿no? Dentro de las generaciones. Empresas que en su momento fueron muy exitosas, pero conflictos que se dieron dentro de la familia evitaron que la empresa pueda responder o pueda adaptarse al entorno y consecuentemente se produjo que estas empresas dejen de ser competitivas, estas empresas dejen de ser sostenibles y por lo tanto hoy día ya no existen. Y la verdad hay muchas empresas que seguramente ustedes hoy día están pensando en estos momentos que ya no existen más y que los problemas familiares fueron la ocasión o lo que ocasionó que estas empresas ya no existan. En ese contexto, muy rápidamente vamos a hablar sobre empresa, porque la idea es conversar sobre la empresa familiar. Pero la empresa familiar, como decimos, tenemos dos componentes, el componente empresarial propiamente y aquel que corresponde a la familia. El componente empresarial se maneja como otra empresa, ¿no? Donde tenemos un contexto en el cual la empresa tiene que competir, en el cual la empresa tiene que analizar el contexto en el cual se desenvuelve. Llamamos hoy día con un acrónimo que es el mundo VUCA, que nos permite expresar lo que significa la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad que vivimos hoy en día, ¿no? Y en el cual las empresas hoy día se desenvuelven y tienen que ver cómo responden o cómo se adaptan a ese contexto. Adicionalmente, también estamos inmersos en conocer lo que significa las megatendencias en el mundo, o sea, qué implica, por ejemplo, lo que significa la ecología, ¿no? Hoy día hemos visto que los temas ecológicos se han convertido en un factor importante en nuestras organizaciones, o los aspectos de demografía, los aspectos de globalización, de medio ambiente, de tecnología, etcétera. Son consideraciones que debemos tener en cuenta en el desarrollo de una empresa, sea esta familiar o sea una empresa corporativa, ¿no? Entonces, en ese contexto es fundamental identificar cuáles son los impactos que tiene el mundo en el cual se desarrolla la empresa y las tendencias en las cuales la empresa también se desenvuelve y que impactan sus actividades. Pero adicionalmente a ese mundo externo, es importante considerar dentro de la organización qué es lo que está pasando, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuál es la antigüedad que tiene la empresa. No es lo mismo una empresa que tenga pues 5 o 10 o 15 o 20 o 30 años, ¿no? O sea, cuando la empresa ya tiene una edad considerable, significa que ha pasado una serie de etapas y ha sobrevivido a todos esos problemas. También depende mucho del tamaño, ¿no? Si es una empresa que ya está camino a ser corporativa, donde tiene una serie de áreas independientes que realizan funciones de acuerdo a lo que se requiere en las actividades de la empresa. O también
si pueden ser empresas en sectores muy complejos o en sectores menos complejos. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo una empresa en un sector tecnológico que en un sector de alimentos, ¿no? O también pueden ser empresas que están muy diversificadas, ¿no? A lo largo de los años, su core de negocio se ha ido ampliando a áreas relacionadas, ¿no? Entonces, consecuentemente, si bien afecta el entorno en el cual se desenvuelve nuestro negocio, también es importante considerar dentro de nuestra empresa cuál es la antigüedad, cuál es el tamaño, la complejidad, la diversificación, etcétera, que tenemos en nuestra organización. En ese contexto también es importante que nosotros identificamos y conozcamos cuál es el modelo de negocio de nuestra organización. O sea, qué es lo que ofrecemos en términos de valor a nuestros clientes. Y para ello hay diferentes modelos, ¿no? O sea, Canvas, etcétera, modelos competitivos que de alguna manera nos ayudan a entender qué es lo que quiere nuestro cliente, cuáles son las necesidades de nuestro cliente y consecuentemente cuál es el valor que nosotros ofrecemos como organización a nuestros clientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy simple, ¿no? ¿Qué vendemos, por decir, si nuestro negocio es comercializar zapatillas? No es lo mismo comercializar una zapatilla de marca que una zapatilla que se convierte en un commodity, por poner un ejemplo. Si nosotros evaluamos y analizamos en nuestra empresa qué es lo que vendemos, vamos a poder identificar nuestra competencia, vamos a poder identificar qué es lo que mueve a nuestro cliente, vamos a poder identificar cuál es el factor crítico de compra, si realmente es la lealtad que tiene el cliente hacia nuestro producto, nuestro servicio, o el precio se ha convertido en un factor fundamental para la decisión de compra de nuestros clientes. Entonces, es importante que nosotros entendamos cuál es el modelo de nuestro negocio para en función a eso definir cuál es la estrategia empresarial que nosotros llevamos adelante, ¿no? Si es en función a costos, a diferenciación, un enfoque, un mix, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental que conozcamos el negocio y repito, esto es independiente si la empresa es familiar o no lo es, ¿no? En ese contexto también nosotros llevaremos adelante esta sostenibilidad de nuestra organización a través de un modelo de planificación, ¿no? Que también existen diferentes que nos permiten a nosotros planificar, herramientas que nos permitan a nosotros llevar adelante no solo esas ideas que tenemos, sino llevarlas a la ejecución. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos un pensamiento estratégico, un análisis estratégico, una selección de la estrategia, una ejecución de la estrategia y posteriormente un control de la misma, ¿no? Entonces, en ese contexto, tenemos que considerar nosotros cuál es la visión, la misión, los valores y la cultura de nuestra organización. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar alineado. O sea, yo no puedo tener una visión donde incorpore elementos, por ejemplo, de consideración hacia el cliente, de orientación hacia el cliente, pero mis valores no están de acuerdo a ello, ¿no? O en muchos de los casos a veces ponemos visión, valores solamente para la foto. Y en el tema interno realmente no funciona eso, ¿no? Entonces, vamos a tener que identificar desde un modelo de estrategia competitiva cuáles son las competencias básicas, o sea, lo que tengo que ser bueno, en función de análisis interno, análisis externo, fijaré objetivos. Si está en una empresa ya grande, objetivos corporativos a nivel de unidad de negocio, funcionales, operativos, etcétera, ¿no? Y para llevar eso adelante yo tengo que tener muy en cuenta cuál es mi estructura organizacional, cuál es la cultura que debo implementar o debo tener en mi organización, cómo hago la gestión del cambio, cómo es mi gobierno corporativo, etcétera, ¿no? Entonces, son aspectos fundamentales y que estamos dando como pinceladas que deberíamos tener en cualquier organización. Pero también es importante que nosotros identifiquemos, como decíamos en la parte interna, cuál es la situación de nuestra empresa, ¿cierto? O sea, estamos en un negocio que recién está creciendo, es una startup, o ya es un negocio que está en una etapa madura, o puede ser un negocio que esté ya declinando, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente hay temas tecnológicos, el mercado ya maduró, o las condiciones en las cuales nosotros prestábamos ese servicio o ese bien ya ha ido en el tiempo quedando un poco obsoleto, ¿no? Entonces, en función a ello, nosotros tenemos que ver si estamos en una etapa de declive y necesitamos relanzar o no nuestra organización, ¿cierto? Entonces, es importante que también consideremos el aspecto organizacional porque eso tiene un efecto posteriormente en cómo lo manejamos respecto a la empresa familiar, ¿no?
Y en función a ello también debemos identificar como organización si estamos en etapas donde hemos llegado a efectos de crisis, ¿no? O sea, crisis de diferente tipo. O sea, por ejemplo, si estamos en una etapa inicial donde hay crisis de liderazgo, donde ya el fundador o los que iniciaron la empresa tienen que dar paso a nuevas generaciones, entonces se generan los temas de crisis de autonomía, ¿no? Donde hay que delegar el poder. O sea, cuando la empresa va creciendo y se va haciendo mucho más grande, entonces antes pocas personas hacían todas las funciones, ¿no? O sea, el dueño es gerente comercial, gerente de producción, gerente financiero, etcétera. Pero a medida que va creciendo la organización tenemos que estructurarnos en áreas funcionales y eso significa delegar. O sea, que una persona ya no puede tomar todas las decisiones. Entonces, pero la delegación, ¿qué significa? Que se tomen decisiones a lo largo de toda la organización y eso implica que se debe controlar, ¿no? Entonces, ahí es donde se generan las crisis de control. Y por querer controlar, entramos al tema burocrático, ¿no? Donde ya viene una crisis donde las empresas se dicen que son muy burocráticas y no se toman decisiones si no hay autorizaciones previas y la cadena de mando termina siendo a veces demasiado grande y más importante es el papeleo que la oportunidad en la cual se toma la decisión, ¿no? Entonces, son diferentes etapas, diferentes fases que pasa una organización que es importante también tenerla en cuenta cuando analizamos y contrastamos respecto a una empresa familiar. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener definido cómo planeamos, cómo ejecutamos y cómo controlamos, básicamente 4 puntos. En el aspecto estratégico, ¿no? O sea, en definir lo que habíamos visto, esa visión, esa misión, cuáles son mis valores, etcétera. En definir el equipo, porque si nosotros no tenemos equipo, no tenemos gente, no tenemos personas que lleven adelante esas estrategias, no sirve de nada. Pero este equipo tiene que ser un equipo cohesionado, un equipo motivado y un equipo que tenga una visión en función de la estrategia que se está buscando. Adicionalmente necesitamos recursos, o sea, si no hay recursos no hay forma de llevar adelante la estrategia, de pagarle al equipo, ni realizar lo que viene más adelante, la ejecución. Entonces, y un recurso fundamental acá es el financiero, ¿no? O sea, las empresas quiebran no porque no sean rentables, sino porque no son líquidas, no tienen caja. Entonces, es fundamental analizar también el tema de recursos. Y finalmente la ejecución, porque todo puede ser muy bonito en el papel, podemos tener un equipo, etcétera, pero si no hay ejecución, no sirve de nada, ¿correcto? Y ejecución también está implícito el tema de control, ¿no? KPIs, etcétera. Muchas veces se habla que se tiene una estrategia muy buena, pero la ejecución ha fallado. Y hoy día se dice que no, no es así. O sea, si esa estrategia no la has podido ejecutar, no fue una buena estrategia. ¿Okay? Porque hoy día se habla mucho de que sí, pues el problema es la ejecución y que fallamos en la ejecución, etcétera, y que se comenta que la estrategia fue muy buena. Entonces, lo que hoy día hablan los académicos es, oye, si esa estrategia no se pudo ejecutar bien, estuvo mal diseñada, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no consideraste probablemente el equipo, no consideraste recursos, no consideraste la cultura organizacional, etcétera, ¿no? O sea, algo no consideraste que evitó que se pueda ejecutar, ¿no? Entonces, ya ese mito que una buena estrategia y una mala ejecución, hoy día los académicos dicen que no existe, no hay esa dicotomía. Entonces, algo estuvo mal en el diseño de la estrategia, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que buscamos nosotros son empresas sostenibles. ¿Y qué significa una empresa sostenible? Crear valor, ojo, conjunto para sus stakeholders, ¿cierto? O sea, anteriormente se hablaba de crear valor. ¿Y qué significaba crear valor? Originalmente se decía crear valor por los accionistas, ¿no? Hoy día no, se dice crear valor para los stakeholders, pero ¿qué? De manera conjunta. O sea, tenemos que hacerlos partícipes de ese proceso que tiene la organización para crear valor. Entonces, lo que buscamos es una empresa sostenible, sea familiar o sea una empresa corporativa. Entonces, ahora entramos de lleno en lo que significa la familia. ¿Qué implica la familia? En primer lugar, ¿qué es la familia? ¿No? O sea, son personas, creo que todos tenemos una familia. ¿Y qué somos? Somos aquellas personas que estamos unidas a través de un vínculo de parentesco, ¿cierto? Que es un parentesco consanguíneo, ¿no? En muchos casos se dice a los amigos se elige y a la familia no, ¿cierto? Porque la familia es la que pertenecemos y es nuestra familia. Entonces, es una familia que puede estar constituida socialmente, legalmente, pero finalmente lo que hacemos es formar una comunidad, ¿cierto? Y esa comunidad está regida básicamente
por el amor, ¿cierto? O sea, ese lazo que une a la familia es el amor, ¿no? Que está expresado de diferentes maneras, pero que a través de ese amor lo que se busca, pues, es una entrega, una colaboración, una identidad, ¿cierto? Entre nosotros como familia, ¿no? Por eso se dice la familia X, la familia Y, no voy a decir nombres, la familia Z, etc. Y en ese sentido, cada familia es única, es como las personas, ¿no? Las personas somos únicas. O sea, por más que seamos hermanos, etcétera, o mellizos o gemelos, que podamos tener físicamente parecidos, pero somos únicos. Las familias son así, únicas, y las empresas también lo son. O sea, no existe dos empresas iguales, son como las personas, somos totalmente diferentes. Entonces, ¿la familia qué cosa es? En principio es la base de toda sociedad, es una estructura social que está reconocida en todo el mundo, nos unimos a través de lazos consanguíneos, legales, hay mucha emoción de por medio, surgen obviamente a través del matrimonio, de uniones, también es una base no solo social, sino también económica, pero a través de la familia se comparte y se transmite educación, valores, costumbres, tradiciones, etcétera, ¿no? O sea, por eso vemos que hay familias que tienen ciertas características, ¿no? O sea, hay muchas que son unidas, que se reúnen, hay muchas que son formales, otras que son alegres, etcétera, ¿no? O sea, tenemos diferentes características en las familias, ¿no? Y lo que cohesiona a estas familias es el afecto, el entendernos, el comprendernos, el saber que cada uno es único dentro de la familia, pero también hay lazos que nos comprometen, ¿no? Que nos generan responsabilidad entre nosotros y que hacen que nos comuniquemos permanentemente. Y en general lo que se busca es, si bien no justicia, pero por lo menos que haya menos inequidad entre los miembros de la familia, ¿no? Entonces, en ese contexto, es importante que cuando analicemos la familia también identifiquemos en qué ciclo de nuestra vida personal estamos, ¿cierto? Y lo que figura ahí, que llegamos a algún momento, es partir de este mundo, ¿cierto? O sea, todos, querramos o no, en mayor o menor tiempo, vamos a cumplir ese ciclo. Entonces, es importante que también seamos conscientes en qué etapa de nuestro ciclo estamos, ¿no? Y en ese contexto, no solo a nivel personal debemos identificar en qué etapa del ciclo estamos, sino también a nivel familiar, ¿cierto? Porque como vemos acá, pues esto inicia una pareja que en su momento fue joven y hoy día no lo es, pero tiene un ramo familiar, una rama familiar, un árbol familiar, donde ya no solo hay hijos con sus parejas, sino también hay nietos, ¿no? Entonces, es importante que nosotros identifiquemos en qué etapa está nuestra familia, porque eso va a tener efectos posteriormente cuando veamos lo que significa la empresa familiar, ¿no? O sea, y como se dice ahí, empieza pues una familia, como se dice, con el nido sin usar, porque son jóvenes, casados, pero solamente son la pareja, y empieza luego los hijos, etcétera, hasta que los hijos salen del hogar familiar y se genera lo que se llama el nido vacío, ¿no? Donde se quedan nuevamente los dos esposos, los dos cónyuges, y ya llegan a una etapa de ancianidad, ¿no? Entonces, eso es importante porque nos permite a nosotros identificar en qué etapa de nuestra familia estamos. ¿Y por qué es importante? Porque empiezan a convivir una serie de generaciones, ¿correcto? Pero el problema no es que convivan una serie de generaciones, sino que estas generaciones tienen diferente visión de la vida, ¿cierto? Si empezamos a ver, por ejemplo, nuestra generación con nuestros papás, luego vemos con nuestros hijos, o en algunos casos con nietos, o sea, todos tenemos una visión diferente, ¿no? De repente entre generación y generación hay ciertas similitudes, pero cuando hablamos de generaciones, pues de los baby boomers, que somos los que estamos ya en 50, 60, con los millennials, o la siguiente generación Z, es totalmente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema tecnológico y muy simple, el celular, etcétera, ya se ha convertido en una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Pero las nuevas generaciones nacen con un espíritu tecnológico, ellos nacen con una vida más flexible, ya no están tan atados como nosotros a ciertas consideraciones, por ejemplo, de trabajo, ¿no? En nuestra generación nos han formado para trabajar en una empresa y tratar de
de vivir lo máximo posible en esa organización y a veces morir ahí, ¿no? Hoy día no, hoy día los jóvenes piensan que si una organización no les da lo que ellos requieren, simplemente se movilizan y la flexibilidad laboral hoy día tiene esos aspectos, ¿no? Entonces se generan ya conflictos intergeneracionales. Pero también no solo es un tema de conflicto intergeneracional, sino también porque se van incorporando las familias, lo que se llama la familia política. Y eso tiene influencia en la empresa familiar, ¿cierto? Porque en el entorno del hogar, cuando el esposo, la esposa o el hijo regresa a la familia, etcétera, la familia política tiene una opinión respecto a cómo se gestiona la organización, ¿no es cierto? Y a veces hay, por ejemplo, de decir, oye, pero tu hermano, ¿por qué es el gerente general y tú no? ¿Por qué tu hermano tiene escales beneficios y tú no? Si ambos son hermanos, ambos tienen la misma participación, etcétera. Entonces, son temas que están detrás del telón, como se dice, pero que tienen una influencia importante más adelante en lo que es la gestión de la empresa familiar. Entonces, en ese sentido, tenemos lo que significa la familia empresaria y la familia empresaria, perdón, y la empresa familiar, que es la conjunción de la familia y la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué se genera en ese contexto? Que existe una empresa que es propiedad y que es controlada por una familia. Existe una familia que busca involucrarse en la empresa. Existe una familia que tiene vocación de seguir en la propiedad y en la gestión de la empresa. Pero también existe la intención de que esa empresa sea gestionada por las siguientes generaciones. Es decir, existe la vocación de continuidad, ¿cierto? Que las siguientes generaciones también estén involucradas en la empresa. En ese contexto es importante entonces que nosotros busquemos planificar la evolución de los dos componentes. Hablamos de empresa y hablamos de la familia. ¿Para qué? Pero en muchos de los casos de lo que estamos hablando ahora es gestionar los conflictos, ¿correcto? No vamos a lograr evitar los conflictos. Lo que vamos a evitar es probablemente disminuirlos y administrarlos de mejor forma. Pero pensar que vamos a eliminar los conflictos es bien improbable. Entonces, lo que tenemos que hacer es administrarlos, ¿no? Como decía a veces en un momento Nelson, oye, no vas a evitar tener malos momentos. No vas a evitar tener momentos a veces donde te enojas. Lo que tienes que hacer es cómo lo gestionas, cómo haces que eso te impacte en tu persona, ¿no? Igual en las familias, o sea, va a haber conflictos seguramente, en mayor o menor intensidad, ¿cierto? Pero el asunto es que nosotros sepamos manejar. Entonces, en ese contexto, estos dos sistemas de familia, donde se maneja por una serie de valores, donde hablábamos, uno de los fundamentales es el amor, donde tenemos un compromiso, una cohesión, una visión familiar y queremos que nuestra familia continúe así, tiene que ser contrastada contra lo que se genera y se gestiona en una organización. Es decir, la empresa también tiene valores, pero valores no solo orientados a la familia, sino orientados al cliente, orientados a sus colaboradores, a sus trabajadores, ¿correcto? Tiene que generar un compromiso estratégico. ¿Cómo hago para yo responder a ese entorno, a ese contexto, pero también internamente? ¿Cuál es mi visión? O sea, ¿qué quiero ser como empresa en el futuro? Y obviamente, ¿cómo llevo eso adelante a través del planeamiento estratégico y la ejecución? Entonces, tiene que haber una cohesión entre familia y empresa, pero teniendo claro que cada uno de estos sistemas se maneja por valores, por planeamiento, por gestión diferente, pero que tienen que conversar. Y en ese sentido, tenemos que identificar cómo va la familia en términos de evolución, de crecimiento, y cómo va la empresa. Entonces, generan hoy día dos ejes, ¿no es cierto? Familia y empresa. Entonces, ¿cómo va la empresa? La familia, ¿en qué etapa está? Solamente los dos esposos, ya empezaron a trabajar la segunda generación, ya viene la tercera generación, o sea, ya aparece en la empresa no solo los esposos, sino empiezan los hermanos, luego los primos, etc. Pero ¿en qué etapa está el negocio? O sea, ¿ya está en una etapa madura, está en una etapa de crecimiento o está en una etapa de declive? ¿Por qué? Porque esos dos ejes tienen que conversar para en función a ello definir cómo estamos nosotros en términos de complejidad de nuestra empresa familiar. Y ahí es donde podemos apreciar nosotros, por ejemplo,
los indicadores de edad, ¿no? Que esto es la generalidad. Entonces, una familia joven empieza más o menos a la edad de entre 20 y 40 años, ¿no? Cuando empieza el matrimonio joven, genera un negocio y lo va administrando, ¿no? Entonces, tenemos nosotros en el eje inferior la primera generación, pero la segunda generación ya empieza a aparecer en el negocio, ¿cierto? Entonces, cuando la primera generación está alrededor entre 40 y 55 años, la segunda generación ya tiene entre 20 y 25 años y empieza a entrar a trabajar en el negocio, ¿cierto? Y ya, digamos, cuando la primera generación está alrededor de 60, 65 años, ya la segunda generación, que está entre alrededor de 30, 40, ya tiene mayor capacidad de decisión en la organización y ya empiezan a trabajar de manera conjunta, ¿cierto? Empiezan a generarse los problemas que no lo estamos viendo ahí. Pero luego la siguiente etapa es cuando la primera generación ya se retira, pues ya empieza lo que se llama la cesión de la batuta, ¿no? Donde la segunda generación toma el control de la organización. Y también en muchos casos ya se tiene que planear qué pasa con la tercera generación, ¿no? Por eso decíamos los baby boomers, la generación Z, los millennials, etcétera, porque ellos ya tienen otra visión y probablemente no quieran estar en la empresa familiar. Y es otro tipo de conflictos el que se va a generar en este contexto, porque la nueva generación ya no quiere de repente estar, ¿no? O sea, ya quieren ser músicos, quieren ser artistas, etcétera, ¿no? Y la empresa ya no es lo que ellos quisieran estar, y sí, de repente en términos de patrimonio, pero no en términos de proyecto de vida, ¿correcto? Entonces, ahí los paradigmas, las visiones ya son diferentes. El rol de la mujer también, o sea, hoy día hay muchas empresas familiares donde originalmente a los varones se les daba la cesión o que ellos gestionen las empresas, pero hoy día encontramos muchas empresas familiares en cual las mujeres también tienen un rol fundamental y un rol preponderante, ¿no? En ese contexto a veces escuchamos temas como la primera generación que dice, ¿no? Y todo lo he hecho por ustedes, me he sacrificado, esto, no he ido a divertirme, etcétera, ¿no? Entonces, estos temas que lo vemos ahí, en donde dice, me esforcé las 24 horas por ustedes y mis hijos no aprecian lo que yo he hecho, entonces que también empiecen desde abajo, así como yo empecé, ¿no? Siendo gerente comercial, gerente financiero, portero, cargador, etcétera. Pero no es así, o sea, ya la vida cambió, ¿no? Y en algunos casos los fundadores hasta llegan a decisiones más drásticas. Bueno, si no se involucran, pues vendemos todo y listo, ¿no? O sea, a cada quien se le reparte lo que le corresponde y que empiecen de cero, ¿no? Entonces, son temas que seguramente los han escuchado, pero que generan inconvenientes, generan conflictos en nuestras empresas, ¿no? Entonces, en la primera generación tenemos que evaluar qué es lo que pasa, por ejemplo, en términos de sucesión, ¿no? Expectativas personales, equilibrio entre trabajo y familia, que ese es un problema fundamental. ¿Cuál es la estrategia familiar para efectos de continuar en el negocio, de tener un mejor gobierno corporativo? Y en muchos de los casos las decisiones se toman de manera conjunta, ¿no? Entre los cónyuges. Cuando pasamos a la segunda generación, ya empiezan a aparecer la familia política, están los hermanos que empiezan a compartir decisiones en la organización y ya se genera el problema, ¿cuál de los hermanos manda? Pues, manda el mayor, manda el que estudió, manda el que estuvo más cerca. ¿Quién manda? Porque tiene que haber una unidad de decisión, ¿cierto? Hay casos donde se ha visto que hay codirección de hermanos. No he visto que sean muy exitosos porque se generan problemas, pero ya empieza a definirse cómo se va a gestionar esa organización, a quién la dirige, quién toma la batuta. He visto casos donde también se bloquean, ¿no? Porque hay dos hermanos, cada uno tiene el 50% y ambos quieren tomar la decisión, ambos tienen que tener la capacidad de tomar la misma decisión y eso no funciona en las organizaciones, ¿no? O cuando ya empieza a aparecer la tercera generación, donde hay primos, entonces ahí se empieza a conversar cuál va a ser el equilibrio entre las familias, ¿cierto? Muchas tienen proporciones iguales, empiezan a comprarse entre ellos, etcétera, entonces empieza a generarse ya un desbalance en términos de equilibrio patrimonial. ¿Cómo se van a comunicar? Hay problemas de comunicación. ¿Cómo va a ser
el retorno financiero, o sea, a las familias. Es dividendos, algunos trabajan, ya no trabajan, cómo se hace el plan de formación de nuevos accionistas o nuevos directivos que están participando en la empresa, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer ya otros mecanismos de gobierno como son el consejo de familia, el protocolo familiar, etcétera, que lo vamos a conversar en algún momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya empezamos a ver algunos problemas propios de las empresas familiares, ¿no? Al principio, como cualquier organización, lo que busca es sobrevivir, ¿no? Pero una vez que pasa esa etapa de sobrevivencia y que ha crecido, empieza lo que se llama el triángulo de las Bermudas, ¿no? O sea, donde ya la primera generación empieza a ceder la batuta a la segunda generación y ahí se empieza a generar una primera crisis. Por ejemplo, decíamos formalizar sistema de dirección. ¿Quién dirige? ¿Quién toma la batuta ahí? Porque acá ya están los hermanos. Y si sigue creciendo, se empiezan a generar otros problemas en la organización. Entonces, en ese contexto aparecen tres sistemas que debemos manejar. Hablábamos primero de la familia y de la empresa. Hoy día aparece un sistema más que es propiedad, que es consecuencia de lo que se genera en una empresa familiar. Y en ese contexto vemos que aparecen tres ejes. El eje superior, que es el eje de la empresa, que es lo que hablábamos, ¿no? ¿En qué etapa está nuestra empresa? Si está en el inicio, ya creció, o está en una etapa de madurez, o inclusive puede ser de declive. Y la familia, si es una familia joven, donde es la pareja, o ya está la segunda generación, donde empiezan a trabajar de manera conjunta, o ya se empieza a ceder la batuta y seguramente empieza la tercera generación. Pero en términos de propiedad, ¿qué significa? Que al inicio solo hay normalmente un fundador o una pareja fundadora, pero luego aparecen lo que se llama la sociedad de hermanos, ¿cierto? Son los hijos de la familia fundadora. Y luego empieza lo que se llama el consorcio de primos, que son los nietos de la pareja fundadora, ¿no? Entonces, la problemática que se va dando en cada una de esas etapas es diferente. Y ahí empieza a presentarse la relación que existe de cada uno de los miembros de la familia en función a si participan en solamente la familia, solamente la empresa o solamente en la propiedad, o en los tres. O sea, puede haber, como vemos el caso 1, de una persona que es parte de la familia, es dueño de la empresa, pero también trabaja en la empresa. O puede haber otras personas que son parte de la familia y trabajan en la empresa, pero que no tienen propiedad en la empresa, por ejemplo, la familia política. El yerno de la familia fundadora, y en muchos casos la familia política no tiene derecho a la propiedad, pero sí trabaja en la empresa, ¿cierto? O hay otros casos en que es parte de la familia, ¿cierto? Y solamente tiene la propiedad, pero no quiere trabajar en la empresa. Entonces, estos solamente se convierten en accionistas. Y así podemos ver los diferentes roles que tiene una persona en el sistema familiar de una empresa, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante identificarlo? Porque cada uno de ellos puede tener objetivos diferentes, ¿cierto? No es lo mismo una persona que solamente está en la familia y no tiene nada que ver con la empresa, o una persona de la familia que está involucrada en la empresa no solo en términos de propiedad, sino también en términos de trabajo. Entonces, en ese esquema, como decíamos, desde el punto de vista familiar se busca pues la oportunidad para la familia, la oportunidad y el crecimiento individual de las personas, se busca que exista una seguridad emocional, una pertenencia, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista familiar, lo que se busca es que la persona que es miembro de la familia se sienta bien tratada, ¿cierto? En condiciones de equidad, etcétera. Pero en el tema empresarial es diferente. O sea, ahí, por ejemplo, la contratación no es porque perteneces a la familia, sino debiera ser porque tienes méritos en términos de las competencias que necesita esa empresa para desarrollar. Por lo tanto, te van a remunerar en función a tu desempeño y a esas competencias, ¿no? O sea, lo que vamos a buscar que tu liderazgo sea en función a lo que requiere la organización y no porque perteneces a una familia, ¿no? Tú vas a tener que tomar decisiones que asumen ciertos niveles de riesgo desde el punto de vista empresa, ¿no? Entonces, cuando empezamos a buscar compatibilizar ambos sistemas, aparece lo que se llama la zona de conflicto. ¿Y qué es lo que genera la zona de conflicto? Por ejemplo, la distribución de dividendos, ¿no? O sea, cómo la empresa
le da los dividendos a las organizaciones. Problema del nepotismo. Cuando yo voy a nombrar a mi hijo gerente general, porque es mi hijo, pues, no porque sea competente para llevar adelante el desarrollo y crecimiento de una organización. Y le voy a pagar a mi hijo más porque es mi hijo, pues, porque es parte de la familia, ¿no? O sea, al gerente financiero le pago 10 y a mi hijo le pago 20 porque es mi hijo, ¿no? Y a él lo nombro gerente comercial. Entonces, esas son situaciones de nepotismo que se dan en las organizaciones familiares. Empresas relacionadas. Bueno, esta empresa compra, pues, envases. Entonces, yo tengo una empresa de envases que le va a vender, y no necesariamente a precios de mercado, ¿no? Sino a precios más allá del mercado. Entonces, el otro hijo también quiere hacer lo mismo. Y yo conozco empresas que hoy día no existen precisamente por esas circunstancias, ¿no? De tener empresas relacionadas alrededor del negocio principal, que en realidad lo que fueron haciendo es canibalizar, ¿no? Y eso hace que en muchos casos a veces puede haber accionistas terceros que salgan, o mismos accionistas de la familia, ¿no? Que no están de acuerdo con esas acciones y salen. Se empiezan a dar problemas de sucesión familiar, relevo generacional, problemas de cómo gestionamos el patrimonio familiar y problemas de comunicaciones deficientes que terminan siendo la causa de muchos inconvenientes. Entonces se da lo que se conoce a veces como familias en guerra, ¿no? O sea, ¿y qué significa familias en guerra? Que la empresa, perdón, la familia, tiene que tener muy claro cuál es su objetivo con respecto a la empresa familiar. Considerar que lo que tienen es un patrimonio y la idea es que ese patrimonio se mantenga, sea sostenible, crezca a través de ¿qué? De una empresa familiar, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros decimos es, lo que pasa en la familia, pasa en la familia empresaria y pasa en la empresa. En otras palabras, lo que pasa en la familia, pasa en la empresa. Si en la familia hay armonía, en la empresa va a pasar eso. Pero si en la familia hay conflictos, problemas, etcétera, eso se va a trasladar a la empresa. Entonces, ¿qué significa ahí? Que nosotros vamos a tener inconvenientes familiares y también vamos a tener problemas. Entonces, si hay un ambiente de desconfianza que se da en la familia, eso se va a trasladar a la organización, a la empresa. Entonces, cuando nosotros hablamos de una familia, tenemos que identificar en qué situación está. Tenemos los dos extremos, una familia desligada que no tiene nada que ver y una familia que está aglutinada, ¿cierto? Donde está cohesionada, y se reúnen frecuentemente, o sea, viven, ¿no? Ese espíritu familiar. Y en el medio podemos tener una familia separada, ¿cierto? Que está con vínculos, con lazos familiares, pero que no tiene, digamos, esa unión, ¿no? De una familia, o una familia unida donde sí se reúnen bastante, ¿cierto? Pero no tienen esa frecuencia de comunicación, etcétera, ¿no? Tienen el sentido de pertenencia, pero no tienen comunicación. El problema está cuando nosotros tenemos una familia que está en la etapa entre desligada y separada, ¿cierto? Entonces ahí se dan los desajustes familiares, ¿no? Las relaciones son más distantes, hay incapacidad para poder ajustarse a las nuevas circunstancias, hay una inadecuada atención a problemas que se presentan, hay poca cooperación, casi las familias terminan siendo autónomas, ¿no? O sea, sobre todo cuando estamos en la etapa de consorcio de primos, donde la rama familiar ya creció. No existe el apoyo familiar que a veces uno esperaría encontrar. Y las decisiones que se dan dentro de la familia ya terminan siendo muy impulsivas y emocionales totalmente. La comunicación se rompe, ¿no? Ya es poco clara, no se tratan de aclarar las circunstancias, ya el tema como que está en una segunda etapa de que la comunicación es ambigua y empiezan las críticas a veces desveladas y terminan siendo en algunos casos ya críticas abiertas y hay poca empatía, entonces se genera un desgaste no solo familiar, sino un desgaste a nivel individual, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa ahí? Que estamos camino a una crisis. Y en esa crisis deberíamos identificar cuáles son nuestras debilidades y cuál es nuestra historia como familia. Buscar nuestras fortalezas para que en función a ello creamos un futuro mejor. Y en ese contexto, ¿quién da la solución? Los únicos que pueden dar la solución es la familia, ¿no? Yo he tenido oportunidades de conversar y a veces la familia espera que venga alguien de afuera y les dé la solución. Y eso no existe, ¿no? Es como a nivel personal, ¿no? O sea,
Uno quiere que cuando va, no sé, pues a donde un profesional de apoyo, que el profesional sea el iluminado y nos dé la solución, ¿no? Cuando la solución la tenemos internamente nosotros, ¿no? Igualmente es en este caso. La familia tiene que ser consciente que la solución solamente la pueden dar ellos. Por lo tanto, tienen que llegar a acuerdos, a concesiones mutuas, tienen que desarrollar un poco la confianza entre ellos. Entonces, puede haber facilitadores, puede haber coaching, etcétera, pero lo que hacen es eso, facilitar que las cosas funcionen, pero no son los que van a llevar adelante las soluciones. La única que puede hacerle es la familia. Y en ese sentido, nosotros cuando tenemos un conflicto podemos ir desde tapar los ojos y pensar que no existe el conflicto, o generar problemas, choques, o llegar a momentos de bloqueo donde no avanzamos y estamos en esa situación de estar permanentemente en conflicto, o finalmente buscar y ser conscientes que lo que tendríamos es ponernos de acuerdo y buscar cómo. Y para eso, ¿qué necesitamos? En primer lugar, la empatía, ¿no? Y en la empatía se habla mucho de ponernos en los zapatos del otro, pero ahí adicionamos algo, es, oye, antes de ponerte en los zapatos del otro, quítate los tuyos, ¿no? O sea, saca ese paradigma que tienes, esa forma de pensar, porque a veces queremos entender a los demás desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero en realidad es entender a los demás desde la perspectiva de los demás. O sea, por lo tanto, tenemos que hacer el esfuerzo un poco de salir, como se dice, de nuestros zapatos, ¿no? Escuchar es lo que quieren, porque normalmente cuando van hablando ya estamos generando juicios de valor, ya estamos criticando, ya estamos diciendo en qué se equivocó, en qué me parece mal, en qué me está criticando, etcétera, ¿no? Siempre una actitud optimista y visualizar dos escenarios, ¿no? Que yo les digo a las familias, a ver, visualiza cuál es el peor escenario si tú sigues en esta circunstancia. Y ahora visualiza cuál es el mejor escenario. Y en ese contexto, ¿qué tienes que hacer para llegar a ese mejor escenario? ¿Cierto? Entonces, identificar cuál es la causa de que me lleva a ese conflicto, ¿no? O sea, no solamente quedarme en las circunstancias o en otro caso simplemente en los síntomas, ¿no? O sea, como decimos, si yo tengo fiebre, la fiebre es una manifestación del problema que tengo. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? La desconfianza, la mala comunicación, etc. Entonces, ahí tenemos que ver un factor importante que es confianza. Si no hay confianza entre la familia, no funcionan las cosas, ¿cierto? Entonces, tenemos que restaurar nuestra visión compartida, tenemos que tener un compromiso de seguro juntos, acciones conjuntas, respetarnos entre nosotros, tenemos que manejar nuestra famosa inteligencia emocional, tenemos que tener una comunicación empática y sobre todo, algo que se recomienda mucho, tiempo para compartir en la familia. ¿Ah? Porque si no hay ese tiempo para compartir, ese face to face, el estar juntos, va a ser imposible restaurar esos lazos familiares. Y los 5 problemas que normalmente tenemos en estrés familiares es el síndrome del ADN, ¿no? Que, o sea, basta que seas de la familia para que tengas la posibilidad y el derecho de dirigir, ¿no? Confundir el lazo afectivo familiar con lo que significa el desarrollo dentro de una organización en términos de cumplir funciones a través de aspectos contractuales. El no respetar lo que sucede en el mercado en términos, por ejemplo, laborales. El evitar la sucesión, ¿no? O sea, conozco empresas donde el sucesor solo sale de la organización cuando falleció. Y ese es un claro error. Y finalmente pensar que eso no nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando sí nos pasa, ¿no? Entonces, en ese contexto, tenemos que ver cómo gestionamos los conflictos, ¿no? Tener objetivos comunes, comunicarnos, gestionar nuestras emociones, hacer que la segunda y tercera generación se involucren en la organización para que la quieran, ¿cierto? Para que la sientan como parte suya. Respetar nuestros individuales, respetar nuestros roles organizacionales. Nuestro liderazgo tiene que ser situacional, o sea, de acuerdo a las circunstancias, buscar un trabajo en equipo, respetar lo que significa el sistema empresa, el sistema familia, buscar una visión única en lo que corresponde no solo a la familia, sino también a la empresa, buscar implementar mecanismos de gobierno corporativo en las empresas, que eso significa un proceso, y también que nuestra sucesión sea planeada, ¿cierto? No sea una sucesión que nos lleva por las circunstancias y la fuerza de los hechos. Y acá es donde viene el paso, lo que se llama el testigo.
¿cierto? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para que esa sucesión sea lo más natural posible? Pero muchas veces nuestros fundadores dicen, sí, ya me voy, te dejo la empresa, la tienes, chao. Pero en muchos de los casos termina siendo una sucesión de la boca para afuera, ¿no? O sea, donde tenemos todavía el rey que sigue mandando, o sea, en teoría se dio la posta, pero eso es en teoría, porque siempre va a la empresa, está en la empresa y sigue, ¿no? O el general que empieza a dirigir con sus otras personas detrás, ¿no? Con sus personales de confianza, etcétera, ¿no? O aquel embajador que siempre va de vez en cuando y se hace sentir, etcétera. O lo que se llama el gobernador, que efectivamente pues ya se dio la posta. Entonces tenemos que identificar también esos esquemas donde se dice que se cedió la posta, pero en realidad no se cedió la posta, ¿no? Y para ello implica que nosotros dentro de una empresa definamos qué es lo que vamos a hacer. ¿Hemos heredado un legado o somos sucesores que lo que queremos nosotros es preservar? ¿No es cierto? Queremos continuar, etc. Y las nuevas generaciones, hay gente que tiene pues diferentes características, tenemos que identificar qué es lo que quieren, qué es lo que buscan esas nuevas generaciones, implementar mecanismos de gobierno, ¿cierto? O sea, a nivel de familia, hay diferentes mecanismos de gobierno que no todos se implementan a la vez, sino de manera sucesiva en función a cómo va creciendo la familia y en función a cómo la familia también es consciente qué es lo que necesita, ¿no? Desde una asamblea familiar donde participan todos, desde un consejo de familia donde participan ciertas personas que se han elegido, o en función al patrimonio de la empresa ya se crean lo que se llama la family office, que es la gestión del patrimonio familiar, o a veces fundaciones también, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento de varias fundaciones de empresas de primer nivel que hoy día están insertas en lo que significa la familia, ¿no? A nivel de empresa, los directivos, estructura nacional, y a nivel de propiedad, obviamente la Junta General, directorio, etc., ¿no? Y es importante en ese contexto el protocolo familiar que aglutina la relación entre la familia y la empresa, ¿no? Entonces, tenemos acá que significa una asamblea familiar donde participan todos. Y algo importante que yo quiero acá es el protocolo familiar, ¿cierto? Ese protocolo familiar, más que un acuerdo legal, es un proceso. O sea, un proceso donde nos ponemos de acuerdo, reflexionamos cómo queremos participar en relación a la empresa. Somos solamente propietarios y por lo tanto nos quedamos en la asamblea, o sea, o en la Junta General Accionista. Queremos ser parte de la dirección y somos miembros del directorio. Queremos participar en la gestión de la empresa y también somos funcionarios o somos gerentes, somos empleados, etc., ¿no? ¿Y bajo qué condiciones? O sea, hay muchas empresas que ya hoy día trabajaron y caminaron hacia un protocolo familiar, ¿no? Donde dice, por ejemplo, solo pueden participar en las empresas y en ciertos cargos si tienen tales características en términos de formación académica, en términos de experiencia, etcétera, etcétera. Y nadie se enoja, porque las reglas están establecidas para todas las ramas familiares. Algunas otras caminan más y van a acuerdos legales, ¿no es cierto?, donde son compromisos. ¿Por qué? Porque en muchos casos ya la familia creció bastante, ¿no es cierto? Y ya no son solo consorcios de primos, sino las ramas familiares son mucho más amplias. Entonces, ahí hay que considerar en qué nivel está la familia, en qué nivel está la empresa, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí está la family office, que solamente lo vamos a mencionar, que ya es un ente dentro de la gestión de la empresa familiar, donde no solamente ve en muchos casos el patrimonio familiar, sino en algunos otros, dependiendo de la orientación que se les da, busca un liderazgo dentro de la familia, ¿no? Entonces ahí hay formación también de nuevos accionistas, etc., ¿no? Entonces, la family office no solo en muchos casos es la gestión del patrimonio familiar, sino también la gestión familiar, ¿no? O sea, cuál es la visión, ayuda a buscar esa cohesión que debe existir en la familia. Entonces, ¿cuáles son los dos retos que tenemos nosotros dentro de una empresa familiar? Primero, una familia empresaria armoniosa, ¿correcto? Y cuando decimos armoniosa no nos referimos a que no haya conflicto. Sí va a haber conflicto. En cualquier situación donde exista dos personas va a haber conflicto, en mayor o menor medida. Entonces lo que tenemos que buscar es una familia empresaria armoniosa. ¿Y cómo lo logramos? Con lo que hemos, ¿cierto? Y también una empresa familiar sostenible. ¿Y cómo lo logramos? Creando valor conjunto para los stakeholders, ¿cierto?
pero también adicionalmente bienestar para la familia empresaria, ¿correcto? O sea, si solamente hablamos de una empresa, sería pues crear valor, ¿cierto? Para los stakeholders. Pero en este caso, de manera especial, para la familia empresaria. No hablamos de accionistas, porque a diferencia de una empresa corporativa donde los stakeholders están los accionistas, la empresa familiar tiene unas características especiales. Entonces, ¿cómo se puede llegar a eso? Primero, sensibilizar. O sea, ¿qué significa sensibilizar a la familia? Que la familia se dé cuenta que necesita un cambio en la gestión. Que la familia se dé cuenta que necesita, por ejemplo, en algunos casos, profesionalizar la empresa. ¿Okay? El siguiente paso es diagnosticar en qué situación se encuentra no solo la empresa, sino la familia. Luego viene la elaboración, obviamente, de un plan, normalmente no solo empresarial, sino también familiar. Que eso nos permita llegar a acuerdos, o sea, que haya consenso entre las diferentes ramas familiares de qué es lo que se está buscando. Luego esos acuerdos, esos consensos, ejecutarlos, ¿cierto? Pero también realizar un proceso de acompañamiento. ¿Para qué? Para que la familia camine, porque en muchos casos necesita a veces de alguien que los ayude, porque en algunos casos hay mucho conflicto interno y necesita un tercero que les ayude a caminar en ese contexto. En esa situación decimos que no hay soluciones para todas las circunstancias que sean iguales ni rápidas, ¿cierto? Porque como hemos dicho, así como cada persona es diferente, cada familia y cada empresa son, ¿no? Y para terminar, yo quisiera mencionar algunas citas de algunos gurús de la academia y de la empresa, ¿no? Por ejemplo, Chandler decía, ¿cómo puedes saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes? Y en el caso de las familias es fundamental, porque necesitamos conocer la historia. Hay familias que, por ejemplo, vienen 20, 30 años, ¿no? Y llegan a conflictos. Entonces, la idea es, oye, volteemos la mirada hacia atrás y veamos cómo solucionamos muchos de los problemas. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos permitió seguir adelante, ¿no? O como lo dice Peter Drucker, las decisiones estratégicas no consisten en pensar las acciones que debemos tomar en el futuro, sino qué acciones debemos tomar hoy para lograr los objetivos futuros. Es decir, lo que vivimos hoy día es consecuencia de las decisiones que tomamos en el pasado. Y lo que vamos a vivir en el futuro es consecuencia de las decisiones que tomemos hoy día. Como empresa familiar, ¿cómo nos vemos en el futuro? ¿En ese peor escenario o en ese mejor escenario? Y consecuentemente, ¿qué decisiones estamos tomando o debemos tomar hoy día para tener ese mejor escenario? Jacques decía, controle su destino si no alguien lo controlará. O sea, si nosotros como empresa familiar no decidimos, las circunstancias van a decidir por nosotros. Porque algo va a pasar en esa empresa familiar. Y finalmente, como decía John Davis, que es uno de los pioneros en lo que es investigación de empresas familiares, es necesario pasar el testigo cuando la próxima generación esté lista para liderar. No cuando la generación senior, o la fundadora, esté lista para irse. Y que eso es lo que a veces sucede, ¿cierto? Y en muchos de los casos está lista para irse por un tema natural, ¿no? De edad. Y no hemos preparado a la generación siguiente. Pero hay otras empresas que sí. Y pueden revisar empresas de nuestro entorno, ¿no? Donde dice, pero ¿por qué se ha ido si todavía puede dar más en la organización? Porque la siguiente generación ya está preparada para tomar las riendas, ¿no? Por ejemplo, caso Romero, el grupo Romero. O sea, uno puede decir, pero ¿por qué se ha ido? Si todavía se le ve bien, se ve que tiene la capacidad de seguir gestionando. ¿Por qué? Porque la siguiente generación ya estuvo preparada para tomar el testigo, ¿no? Entonces, en ese contexto, es que es importante que también sepamos nosotros cuándo debemos dar un paso costado. Y es crítico, ¿no? O sea, para una persona que ceda la posta, de alguna manera a veces es programar su muerte, porque en muchos de los casos la empresa ha sido su vida. Y salir de la empresa, de alguna manera, es, entre comillas, condenarlo a muerte. ¿Por qué? Porque deja de hacer lo que siempre supo hacer, lo que siempre quiso hacer y lo que se convirtió en parte de su vida. Entonces, en ese contexto, era un poco poder conversar muy rápidamente, pinceladas de lo que significa los retos de la empresa familiar, porque alrededor de ellos se puede desarrollar muchos temas, muchos aspectos y a mucha casuística, y cada uno de ellos se da pues para otras jornadas que seguramente tendremos
posteriormente la oportunidad de poder desarrollar, ¿no? Entonces, es un poco lo que se quería compartir con ustedes de cómo podemos lograr familias empresarias armoniosas, pero también empresas familiares que sean sostenibles. Gracias, Gracias, quedamos a gracias. disposición, Nelson. Gracias, gracias, mi vida. Muchas gracias. La verdad que muy, muy interesante lo que nos has compartido y te agradezco por todo ese conocimiento. Yo creo que nos da ideas muy, muy claras sobre por dónde hay que mirar y también nos muestra lo complejo que puede ser por la complejidad de la empresa en sí misma y la complejidad de una familia en sí misma, ¿no? Entonces estamos hablando de dos mundos complejos que se unen creando otra complejidad, pero el mensaje que rescato, uno de los mensajes que rescato es que la solución está también dentro, ¿no? O sea, la solución está en poder ver cómo podemos, en este caso como familia, abordar esos desafíos, ¿no? No solamente, bueno, que alguien venga y nos solucione, como bien mencionabas, ¿no? De pronto, vamos a ir tomarnos unos minutos más, sé que estamos ahí con la hora, pero brevemente para las preguntas, si tuviera alguna, por favor, siéntanse en libertad de plantearlas. Mientras eso, igual yo quisiera, sí, hacerte de repente un comentario y una pregunta, Leonidas. Es, es, digamos, difícil aceptarlo, pero muy real esto que con lo que comenzaste la presentación diciendo que hay empresas que hoy día ya no existen, más allá de nombrarlas no es necesario, pero podemos ver que empresas muy exitosas no existen y la realidad es que mucha de lo que contribuyó a su desaparición, que es una palabra pues, que fuerte ciertamente, pero es la realidad, tuvo que ver con aspectos familiares y conflictos internos que afectaron eso. Entonces, dentro de tu experiencia y con lo que nos has comentado, yo lo que noto es que precisamente a veces quien busca ayuda o quien busca una solución no siempre son las tres generaciones al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, a veces es la primera generación buscando apoyo porque, por poner un ejemplo, la segunda generación no se involucra, ¿no? Como tú bien también mencionabas. O por otro lado, la segunda generación es la que busca ayuda porque no le delegan el control o el poder. Y entonces hay como a veces momentos de iluminación o de sabiduría, de querer buscar ayuda, pero no necesariamente lo hace la persona, todas las generaciones al mismo tiempo. Entonces yo veo que hay un mensaje que la tercera generación tiene que tener, pero un mensaje que la segunda tiene que tener y la primera tiene que tener porque, como bien mencionado, lo de la empatía no es lo mismo, mientras la primera generación de repente está mirando un desafío, en la segunda vez otro desafío, ¿no? Y como, no, es que es ellos los que no me... Y creo que generando esta empatía y limando un poco los roces ayudaría a que cada uno entienda las partes. Por ejemplo, la segunda generación tal vez es la que dice, no, pero es que mi papá no me suelta, con mi mamá sigue queriendo controlar y no permite innovar, mientras que la primera de repente dice, no, pues es que no entienden el negocio de verdad, no lo saben, quieren hacer algo, pero al final no lo han entendido, no lo han vivido. ¿Cuáles serían, venías como una pregunta, tal vez uno o dos consejos que tú le dirías si tuvieras, por ejemplo, la oportunidad de hablar con la primera generación y decirle, mira, un par de consejos es esto, al de la segunda generación, ¿qué tendría que, en todo caso, a nivel de empatía, mirar de otro lado y tal vez la tercera, ¿no? O sea, si pudieran escucharte las tres generaciones con toda la disposición de aprendizaje, ¿qué le dirías a cada uno? Un par de cosas, sé que es complejo porque hay muchas cosas, pero algunas para destacar. Mira, esto, un poco en función de la experiencia, la verdad yo he tenido casos donde aparentemente la primera generación tiene pues un paradigma muy esquematizado y a veces uno dice coloquialmente muy cuadrado, ¿no? Pero yo me he encontrado con casos donde esa primera generación es la que se ha dado cuenta que las cosas no pueden seguir así, ¿no es cierto? Y ha sido la que ha buscado, como se dice, al consultor, yo diría al facilitador para que... O sea, yo creo que el primer consejo es la empatía. ¿Qué significa la empatía, no? Como decía, oye, no te pongas en los zapatos solo del otro, sino quítate por los tuyos, ¿no? O sea, no lo mires desde tu óptica, ¿no? Y en muchos de los casos creo que la segunda generación tiene la responsabilidad, yo diría así, de entender a la primera generación, ¿cierto? Porque dentro del tema de vivencias es menos probable que cambie alguien pues de 70 años a que cambie alguien de 40 años, ¿no? A pesar que he visto casos al revés, ¿no? Totalmente al revés. Pues yo creo que un primer tema es
la empatía, ¿no? O sea, ponerse en los zapatos del otro, pero repito, quitándose los tuyos, ¿no? Y en segundo lugar es el espíritu familiar, o sea, el tratar de mantener ese espíritu de cohesión familiar, ¿no? Porque si no existe eso, ya la familia termina comportándose como cualquier inversionista y más bien se generan mucho más conflictos, ¿cierto? Porque en inversionistas terceros sin vínculo familiar no hay el componente a veces emocional tan fuerte. Pero cuando empieza en una familia a generarse todos esos problemas, ya no solo se comportan como un inversionista tercero, sino el conflicto emocional es mucho más fuerte. Entonces, creo que el primer tema es la empatía, o sea, entender la perspectiva de la otra persona. Y la segunda es buscar el espíritu y la cohesión familiar, ¿no? Porque eso va a ayudar mucho a que entendamos, respetamos la individualidad de las otras personas, entendamos su visión, etc., ¿no? Creo que esos dos puntos para mí son fundamentales. Sí, totalmente, totalmente. Y muy válido lo que mencionas, ¿no? La responsabilidad de entender y valorar también pues lo que la primera generación ha podido crear, ¿no? Y a partir de ahí, claro, ir buscando ese entendimiento, empatía y viceversa hacia las demás generaciones. Un punto adicional, Leonidas, es esto que mencionabas de la propiedad y sobre todo del valor, ¿no? Mm, Mencionabas que a veces pues, se puede poner a una persona en una posición porque es familia, no necesariamente la competencia, o buscar generar un sueldo mayor, pero de alguna forma en deterioro del valor del patrimonio global, o al menos en todo caso de cuánto valor estamos creando que al final de alguna u otra manera es compartida. ¿Cómo poder reforzar esa idea de las decisiones que tomamos, más allá de que hoy puedo tener X más, al final lo que queremos es priorizar, por un lado, la familia, como mencionas, y por otro lado, este gran activo que es pues de lo que finalmente no solo nosotros, sino futuras generaciones probablemente van a seguir beneficiándose, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ideas podemos tener en cuenta o considerar para mantener ese recuerdo de mirar el todo, ¿no? O buenas prácticas en todo caso que has visto para no dejar eso de lado, ¿no? Yo creo que es fundamental, o sea, hacerle entender a la familia que el preservar y el hacer crecer ese patrimonio ayuda al bienestar de la familia, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si nosotros estamos en una segunda generación donde hay mucho conflicto, es hacerles entender que ese patrimonio ya no solo es de la segunda generación, sino es de la tercera generación. Y que por lo tanto ellos tienen una responsabilidad en preservar y hacer crecer ese patrimonio, no solo para ellos, sino para la siguiente generación que viene. Y creo que hacerles entender que también hay un tema de responsabilidad, ¿cierto? O sea, de preservar y hacer crecer ese patrimonio que va a ser en beneficio de la familia, ¿no? Entonces, ese tema creo que es importante, ¿no? O sea, la mirada hacia adelante, ¿no? O sea, no solo hacia atrás de todos los problemas, etcétera, sino hacia adelante. O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros, por ejemplo, para nuestros hijos? ¿No? Y eso se sensibiliza más cuando la segunda generación tiene hijos, ¿no? O sea, porque ya tienen ellos una visión diferente, ¿no? O sea, ya tienen alguien que son los hijos que a uno los sensibiliza. Entonces, es importante también, por eso decíamos, identificar en qué etapa de la vida familiar estamos y en qué etapa de la vida empresarial estamos, ¿no? Por eso esos dos cuadrantes de familia, empresa, son fundamentales para poder ver dónde se están encontrando, ¿no? Porque las estrategias van a ser diferentes, pero normalmente los problemas que encontramos es ya en la segunda generación, cuando la segunda generación ya tiene hijos, ¿cierto? Entonces, eso ayuda a sensibilizarlos mucho mejor. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Nos dice César, felicitaciones, ¿no? A Leo por su didáctica exposición, muy evento, sería ideal si pudiera compartir la presentación. Muchas gracias, gracias César. Sí, de hecho va a estar la grabación, la vamos a enviar también por correo. Y yo quisiera terminar, venía simplemente reforzando la importancia de entender la dinámica de la empresa familiar, independientemente de dónde nos ubiquemos dentro de la empresa familiar, independientemente si trabajamos, por ejemplo, en una empresa familiar, porque creo que muchas de las empresas que existen en el país, en el mundo, tienen un corte familiar. Y creo que entender estas complejidades también ayuda a que podamos ser más empáticos de que
no es simplemente alguien de repente no tomando una decisión, sino que hay toda una complejidad y que si nosotros somos o consultores de una empresa familiar o trabajamos en una empresa familiar o incluso algunos de nuestros hijos trabajan en una empresa familiar, vamos a poder entender desde ese ámbito y también poder apoyar desde una mirada mucho más integral, ¿no? Y eventualmente si formamos una empresa familiar, pues también. Entonces yo creo que lo que nos ha compartido el día de hoy, Leonidas, es aplicable independientemente de dónde nos ubiquemos en el aspecto, incluso si somos proveedores de una empresa familiar, creo que es fundamental entender estos conceptos y saber eh, cómo podemos de alguna manera, cuando se pueda dar pues, algún grado de influencia o empatía, no, es difícil pues no influir en lo que no entendemos, ¿no? Entonces entender de alguna manera nos sirve y lo que nos has compartido, Leonidas, hace una clase magistral al respecto, así que muchas gracias nuevamente por tu tiempo, por la exposición y por supuesto también gracias a los asistentes que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Y que nos han podido prestar su tiempo y que estoy seguro que esto le va a ser de mucho valor. Entonces, gracias, Leonidas. ¿Dónde las personas podrían encontrarte si es que quisieran como conversar un poco más al respecto o eventualmente, acá vamos a eliminar, sí, contactarte? Puse el correo ahí en la presentación, ¿verdad? Este podría ser uno de los Sí, principales o medios. sea, la presentación la vamos a tener a disposición, Nelson, para Sí, que deseen tenerla. y en la Y bueno, grabación ahí ahí lo está van a ver. mi correo, encantado de poder conversar, de poder compartir, porque realmente es gratificante, ¿no? Cuando tú puedes ayudar dentro de un contexto de una empresa familiar, se pueda ver que la empresa pueda ser, digamos, sostenible, etcétera, pero también hay un componente adicional que es la familia, ¿no? O sea, ese tema, la verdad, te digo que si bien uno se sienta muy gratificado en ayudar a una empresa, mucho más cuando hay detrás una familia, ¿no? Un componente familiar. Sí, totalmente, totalmente. Creo que ese aspecto es, tú lo dijiste, la base de la sociedad, todos lo sabemos. Y claro, más allá de que una empresa desapareció, la pregunta que nos hacemos es cómo dejó a la familia esa desaparición, ¿no? Y probablemente no fue algo que generó unión, más bien lo contrario, ¿no? Gracias, señorías, por reforzar ese punto, creo que es clave. Perfecto, muchas gracias a todos, a todas por aquí están, nos dicen muy buenas felicitaciones. Rosana, gracias por el seminario, nos dice que tengan una excelente semana. Gracias nuevamente, Leonidas, y nos vemos en una próxima presentación de Top. Gracias a todos. Una feliz Cuídense, que estén semana. muy bien. Gracias.